Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar en estos días en los que muchas personas estamos de descanso, quizá en momentos de reflexión. Y es que cuando nos damos la oportunidad de descansar, de reflexionar y tomarnos un aire, vale la pena hacer una reflexión sobre cómo está nuestro cuerpo y particularmente cómo nos estamos alimentando. Y hoy, por ejemplo, queremos prestarle de manera importante la atención a lo que estamos llevando a nuestro organismo. A veces no tenemos presentes esos consejos de alimentación y creemos que simplemente hacen parte también de la rutina, de las conversaciones con el médico y se nos olvida que tienen que ir directamente al plato y a la mesa. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial y les damos la bienvenida a este programa. Llega Semana Santa y con ella muchas personas cambian su rutina alimenticia aprovechando los días de descanso. Desde la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión plantean los siguientes tips de nutrición para esta temporada. Alimentos bajos en grasa. Prefiere alimentos bajos en grasa como granos integrales, frutas y verduras. Alimentos con grasa saturada. Evite o reduzca los quesos duros, leche entera, crema de leche, helado, mantequilla y carnes grasosas. Proteína magra. Escoja alimentos como soya, pescado, pollo sin piel, carne magra y lácteos descremados. Alimentos ricos en fibra. Escoja alimentos con fibra soluble como avena, lentejas, frijoles, habichuela, cereales y arroz integral. Y justamente nuestro invitado es el doctor Rubén Darío Duque. Él es cardiólogo de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión. Y doctor, empecemos a hablar sobre esa relación tan estrecha que existe entre la alimentación y este tipo de accidentes con el corazón. Bienvenido. Hola Paula. Sí, digamos que dentro del estilo de vida saludable que tanto recomendamos los cardiólogos, la alimentación juega parte muy importante y desafortunadamente en los periodos de vacaciones también le damos vacaciones a este estilo de vida y desafortunadamente el riesgo cardiovascular no tiene vacaciones. Es por eso que en los tiempos actuales estamos viendo cada vez más pacientes más jóvenes con infarto agudo de miocardio. Ya las unidades de cuidado intensivo coronario las tenemos con muchos pacientes de 35 años, de 33, lo que antes no veíamos con frecuencia. Y esto es precisamente debido al estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable tiene varios puntos. El ejercicio, la dieta, el manejo del estrés. Entonces, en estos periodos de vacaciones le disminuimos el estrés. Claro. El ejercicio lo dejamos de pronto un poquito de lado, pero en lo que yo pienso que más pecamos en esta Semana Santa, paradójicamente, es la alimentación. Doctor, y a propósito, digamos, de esas tradiciones católicas, pues se tenía en cuenta el tema de la ingesta del pescado, que no se pueden las carnes rojas, que el ayuno y algunas recomendaciones que, como usted bien dice, por cuenta del descanso, nos olvidamos y nos desaforamos. En tiempos de reflexión alimenticia, ¿qué podríamos tener en cuenta? Porque también ese cambio abrupto es saludable, es decir, si yo soy una persona acostumbrada a hacer una ingesta calórica importante, de pronto a consumir hamburguesas, grasas, chorizos, digo, no, voy a hacer también mi semana de reflexión alimenticia y voy a cuidarme de un momento a otro, voy a ser absolutamente estricta de un momento a otro, voy con mis 2 litros de agua, voy sin harinas, voy sin azúcar. ¿Eso es bueno o no se debería hacer así tan radical? No, sí, yo pienso que sí tenemos que ser muy disciplinados. A mis pacientes yo siempre les digo que uno no puede ser supremamente estricto porque cuando uno es muy estricto se convierte en una carga muy pesada la parte de la alimentación.
Uno sí puede tener en algún momento comerse un helado o comerse alguna harina, pero esto tiene que ser medido con una frecuencia baja. Dentro de lo más importante en los periodos de vacaciones, en diciembre, lo que uno observa es que la gente aumenta de peso. Y aumenta de peso es porque aumenta la cantidad de comida, además de la variedad de la comida. O sea, aumentan la cantidad de harinas, como tú dices, y la cantidad de carbohidratos. Hacen un cambio en ese sentido. Pero lo que más vemos y la consecuencia más importante es el aumento de peso. Sí. Esto es debido a que se aumenta el consumo. Yo le digo a mis pacientes, finalmente el peso es la suma algebraica de lo que yo consumo y lo que yo gasto. Si yo consumo más y hago menos ejercicio, pues definitivamente esto lo voy a ver en el peso. Si yo estoy haciendo muy buen ejercicio, yo me puedo dar un gusto de comerme un heladito o alguna cosa. Pero es finalmente esto, es la suma de lo que yo estoy consumiendo y restar lo que yo estoy gastando. Esa es digamos, la fórmula matemática incluso para quienes pretenden perder peso o pretenden mantener su peso o incluso quienes requieren un aumento de peso, doctor. Pero me quedó sonando de manera preocupante esas cifras respecto a las edades promedio que ahora están sufriendo de algún accidente cardiovascular, infartos. Usted dice que ahora el promedio está entre 35 y 33 años que están ingresando a las clínicas por esta circunstancia. Después de la pausa, doctor, hablemos de lo que está pasando con esta generación, digamos, si es relacionada con la alimentación o si es relacionado este aspecto con el estrés, después de la pausa. Volvemos a Más Salud en tus Manos, agradeciendo que ustedes compartan con nosotros este espacio ahora mismo que estamos en una semana para muchos de descanso, para otros de reflexión, para otros una semana totalmente religiosa. Y justamente cuando se habla de descanso también hay que hablar de la alimentación y a nuestra digestión hay que darle un respiro, sí, un descanso, tratando de comer mejor. Seguimos con nuestro invitado, él es el doctor Rubén Darío Duque, cardiólogo de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, y justamente estábamos hablando de esa relación estrecha de este tipo de situaciones con una alimentación adecuada, doctor. Pero usted nos contaba antes de la pausa que los jóvenes entre 35 y 33 años está evidenciando que están presentando infartos, por ejemplo. ¿Esto está relacionado con una mala alimentación o con el estrés? ¿Se puede determinar, doctor? Sí, digamos que el infarto y la enfermedad coronaria en general es una patología de riesgos. Yo les pongo este ejemplo a mis pacientes. Usted se puede ganar en una rifa de 100 números el premio mayor teniendo un solo número, pero tiene más probabilidades de ganárselo si tiene 90 boletas. Eso es lo que es el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular no es solamente la alimentación, es el estrés, es el sedentarismo. Entonces, digamos que las costumbres occidentales, desafortunadamente, y las costumbres de ahora de los jóvenes que empiezan a jugar los videojuegos y no hacen deporte en edades muy tempranas, entonces van acumulando un riesgo que se va sumando en el transcurso de la vida. Por eso es que, desafortunadamente, esta edad se ha girado, que antes veíamos que nos entraban los pacientes a los 55, 60 años, ahorita estamos viendo más jóvenes en las unidades de cuidado intensivo. Entonces son muchas cosas, hay unos estudios muy interesantes porque a mí me preguntan, pero bueno, ¿desde cuándo me debo empezar a cuidar yo para que no me dé un infarto? Y la respuesta es inclusive desde antes del nacimiento. Hay un estudio que mostró, estudiaron las aortas de unos fetos de madres que tenían los triglicéridos muy elevados y ya en esa aorta de esos fetos se veían estrías grasas, que es la placa, la parte inicial de la placa que me produce los infartos agudos de miocardio. Entonces, aquí va un consejo, porque me parece que estos programas son muy importantes para educar a la gente. Una madre que está en embarazo y fuma, desde ese momento le está dando boletas al niño para que en el futuro tenga enfermedad coronaria. Desde
que nosotros empecemos a tener un estilo de vida saludable, a tener malas costumbres, a tener hábitos no sanos, vamos a empezar a injuriar nuestro endotelio y esto definitivamente es lo que nos va a dar el mayor riesgo de que no hagamos un evento vascular y obviamente que entre más tengamos esas medidas no sanas, más probabilidad que nos dé un infarto. Ahora, hay gente que que fuma, que come muchos carbohidratos, que no se cuidan y no les da un infarto. Esto es cuestión de riesgos. Esto desafortunadamente no es matemático, que el que se cuide mucho no le va a dar el infarto y el que no se cuide no. Es de probabilidades, pero con toda seguridad que los que no se cuidan tienen más probabilidades de que les dé un evento vascular y que les dé a más temprana edad. Doctor, y a propósito de lo que usted dice, digamos que es una mezcla de muchas boletas y de una probabilidad, ¿cierto?, para que uno tenga un evento cardiovascular. Hablemos de los medicamentos, doctor, porque muchos adultos incluso dicen, no, me salieron como regular los exámenes, pero el doctor me recomendó unos medicamentos y yo voy comiendo tranquilo, voy tomando tranquilo, mientras que el medicamento me va regulando tranquilamente todo lo que me está pasando por dentro. ¿Sí es así? Hay gente que logra solo con la alimentación mejorarse o solo con el medicamento, o dependen solo del medicamento y yo con el medicamento me lo tomo juiciosa, voy tranquila, sin triglicéridos altos. No, es una combinación de la dieta y los medicamentos. Hay unos puntos de corte, digamos que hay pacientes en los cuales uno puede intentar, cuando el perfil lipídico, o sea, el colesterol, los triglicéridos no están muy altos, no pueden intentar con la dieta. Pero en general y cada vez somos más conscientes de eso, de que es importante iniciar terapia farmacológica temprana, porque es ganar tiempo. Pero es una combinación, pues no tiene mucho sentido. Yo les digo a los pacientes que usted no se puede tomar una gaseosa dietética con 2 pasteles de arequipe, pues no está siendo juicioso, entonces lo que está ganando con uno lo está perdiendo con otro. Uno tiene que ser muy consecuente con lo que quiere y es definitivamente la combinación. Cuando llega uno a unos puntos de colesterol, de triglicéridos, hay que empezar con terapia farmacológica y ser muy juiciosos con eso. Acá de pronto un consejo en Semana Santa que mencionaste lo del alcohol, los pacientes hipertensos si se van a tomar una cerveza, no deben suspender el medicamento antihipertensivo. Inclusive si quiere, se toma el medicamento antihipertensivo y lo pasa con la cerveza, pero no suspender el medicamento antihipertensivo porque desafortunadamente la presión, si no nos tomamos el medicamento, tiende a subirse más de lo que inicialmente estaba. Entonces ahí es donde se nos pueden presentar eventos vasculares de que nos rompa una arteria en el cerebro y eso trae consecuencias catastróficas. Doctor, no suspender el medicamento si se van a tomar los traguitos. Buenísima esa recomendación, además, para tener en cuenta. Volvamos a este conjunto de situaciones que se presentan justamente para evitar algún evento cardiovascular. Y usted mencionaba otro de esos factores importantes y es el estrés, ¿cierto? Pero entonces quiero que analicemos este ejemplo, porque decimos, estamos en días de descanso uno deja de hacer ejercicio y en general uno va a 1000, corre, sube, no, es que Paola se mueve por todo lado y uno dice estoy quemando calorías, pero de paso estoy estresándome mucho. ¿Quién es el enemigo grande que se llama cortisol? ¿Qué es exactamente eso y por qué hoy en día se habla tanto del cortisol y cuánto nos está afectando? Sí, digamos que cuando nosotros estamos bajo cualquier condición de estrés, que entre otras cosas son situaciones bien complejas de manejar en un mundo tan cambiante, que cada día nos acelera más, nos exige más tiempos de trabajo, menos horas de sueño, el sueño que tenemos en muchas ocasiones no nos repara, adicional a que hay patologías del sueño como la apnea del sueño que nos mantienen el sistema simpático, para relacionarlo con lo que me mencionas del cortisol, o sea, nos mantienen en un nivel de activación del sistema simpático muy alto. Todo esto lo que va haciendo es un daño sumatorio, progresivo al endotelio. Ese endotelio, desafortunadamente, cuando se disfunciona, trae consecuencias como el aumento de la placa aterosclerótica y la hipertensión arterial.
Entonces, digamos que es una cascada de eventos desafortunados que nos genera el estrés. El manejo del estrés es una cosa bastante compleja, pero digamos que una de las cosas que yo le digo a mis pacientes y lo que es definitivamente no meternos en más cosas de las que podemos responder. Pero el estrés igual, el estrés no es malo del todo en la medida en que lo podamos manejar, pero es claramente un enemigo muy importante del corazón y que nos acelera el daño, porque al mantener activado el sistema nervioso simpático nos está produciendo una cantidad de hormonas y de catecolaminas que lo que hacen es dañar el sistema vascular y consecuentemente pues cuando se rompe una placa de esas que ya están dañadas se nos producen los eventos agudos como el infarto agudo del miocardio o el accidente cerebrovascular. Tremendo, doctor. Pues mire que cuando usted estaba conversando teníamos que volver al tema también de la alimentación, justamente en Semana Santa, para de verdad aprovechar y revisar cómo nos estamos alimentando. Y como estamos en Semana Santa, muchos nos ceñimos a la dieta católica, que es que por estos días vamos a comer pescado, de pronto algunos hacen ayuno. ¿El ayuno cómo se maneja? ¿Cuáles son esas recomendaciones generales para tener presente? Después de la pausa y ya seguimos con el doctor para nuestro último bloque. Es tradicional que en Semana Santa se consuma más pescado que el resto del año. Aquí les dejamos algunas recomendaciones para que tengan en cuenta a la hora de comprar este alimento. Debe ser agradable y con aroma a mar. Que sean brillantes, húmedos y transparentes, que estén bien adheridas a la piel con brillos metálico y no viscosas, firme, húmeda, tersa, adherida al músculo, sin arrugas ni laceraciones, color y apariencia propia de la especie. Debe ser firme y elástica al tacto, bien adherida a los huesos y que no desprenda de ellos al ejercer presión con los dedos. Color propio con superficie de corte brillante. El vientre no debe estar abultado. En muchos hogares el pescado es el protagonista por estos días, bueno, también si la economía lo permite, doctor, y es que justamente seguimos con nuestro invitado, él es el doctor Rubén Darío Duque, cardiólogo de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, y otra de las prácticas por tradición católicas, pero que hoy en día se ha vuelto una moda, tiene que ver con el ayuno, y digo una moda porque, bueno, en redes sociales leemos muchas cosas sobre el ayuno intermitente, entonces descanso unas horas, duermo otras, y como poquito y como allá, y subo, bajo, y tengo solo 4 horas la ventana de insulina abierta y una cantidad de cosas que uno dice, ¿el ayuno funciona o no funciona, doctor? Sí, digamos que lo que tú mencionas es que está de moda, sí. Hay unos estudios que se hicieron que demostraron que definitivamente el ayuno intermitente dio buenos resultados. Entonces, con la pregunta de ¿y quiénes no pueden hacer? Yo te contestaría, ¿quiénes pueden hacer? Todos pueden hacer ayuno intermitente, excepto los pacientes que tengan problemas en el metabolismo de los carbohidratos, los diabéticos, que están utilizando insulinas. Las insulinas claramente van a controlar, a regular y a bajar la glicemia de una forma un poquito más estricta. Entonces, estos pacientes no es bueno que se metan en ayunos prolongados porque pueden hacer hipoglicemias. Pero en general todos pueden hacer ayunos intermitentes. Sí, hay varios tipos de dietas de ayunos intermitentes, pero el mecanismo fundamental de esas dietas de ayuno intermitente es dejar largos periodos, o sea, prácticamente saltarse una comida, almorzar y no comer en la noche o a las 2, 4 de la tarde, dependiendo de la modalidad que se escoja, pero dejar un tiempo prolongado de ayuno con eso lo que se hace es que se activa la lipasa y eso aumenta el consumo de grasas endógenas. Ese es el mecanismo. Entonces, finalmente, todos lo pueden hacer, a no ser de que tenga una enfermedad como la diabetes, sí, o una enfermedad aguda, digamos, que tenga alguna infección. No es bueno hacer ayunos intermitentes en procesos
agudos, en procesos infecciosos agudos. Pero de resto, digamos que los resultados de los estudios sí mostraron que tiene algún beneficio. Doctor, a propósito de lo que usted menciona de los pacientes con diabetes, digamos, cuando se empieza a tomar agua para algunas personas no resulta fácil y en el mercado pues hay muchos productos bajos en azúcar o incluso que son bebidas que dice sin azúcar. ¿Esas bebidas qué tan recomendables son? Son buenas. Desafortunadamente, los azúcares que traen las gaseosas son azúcares muy refinados que tienen un potencial aterogénico muy alto. Entonces, la recomendación es el agua. Lo que pasa es que hay gente que, pues por el sabor, no se acostumbra a tomarse sus 2 litros de agua al día. La pueden utilizar saborizadas que, digamos, tienen los saborizantes, claramente tienen unos componentes especiales que no lo hacen tan aterogénicos como los azúcares refinados, que son los que utilizan las gaseosas tradicionales. Es muy importante porque el consumo de azúcares refinados a través de las gaseosas es una de las principales causas de enfermedad aterosclerótica. Entonces, es bueno, la recomendación es desde pequeños tratar de desarrollar el gusto por el agua, pero hay gente que desafortunadamente no la tolera y prefiere las bebidas saborizadas. No hay problema, estas bebidas también van a ayudar y a disminuir la carga de azúcares refinados, que finalmente es importante esto porque hay pacientes que llegan y ahorita en Semana Santa nos van a llegar muchos, o en diciembre, doctor, es que se me subieron los triglicéridos, pero yo no he comido grasas. No, es que los triglicéridos, a diferencia del colesterol, se metabolizan a través de los carbohidratos. O sea, si yo como mucho azúcar, voy a subir triglicéridos. De hecho, una de las cosas que uno puede manejar en el consultorio es triglicéridos altos a punta de dieta. Eso sí funciona adecuadamente y uno logra bajar muy buenos niveles de triglicéridos a punta de dieta, a diferencia del colesterol. El colesterol no es tan fácil bajarlo a punta de dieta, sino que si necesitamos la medicación, las drogas. Sí. Entonces, desafortunadamente, sí, recomendación, bebidas azucaradas, las clásicas gaseosas son bastante dañinas, no solamente desde el punto de vista de los carbohidratos, sino que aumentan también los triglicéridos. Doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo, valiosa recomendación de cierre. Hay que tener en cuenta que esas cifras de los exámenes que tanto nos asustan sí se pueden controlar con la dieta. Rubén Darío Duque, cardiólogo de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y nosotros felices además porque seguramente en estos días de descanso y reflexión ustedes le van a dar un respiro a su organismo, alimentándose mejor. Los hábitos sí son difíciles cuando se inician, pero cuando ya uno le coge el tiro puede comer tranquilamente. Delicioso, balanceado y cuidar su cuerpo, cuidar su salud. Gracias por acompañarnos.